Hola, bienvenidos al canal. Si os gusta este contenido podéis suscribiros y darle a like, eso me ayudaría mucho a seguir creándolo. Vamos al lío. Leo el enunciado. Sea un transformador trifásico de 10 kVA, tensiones de 1000 a 100 voltios, frecuencia de 50 Hz y conexión YD7. Eso es en nomenclatura de índice horario. Se sabe que los parámetros de su circuito monofásico equivalente fase neutro referidos al primario son la resistencia del hierro 5 kΩ, la reactancia inductiva 1,75 kΩ, la resistencia de cortocircuito, es decir, de la rama serie 1,5 ohmios, y la reactancia inductiva de la rama serie 10 ohmios. Como vemos, estos son resistencias muy altas, corresponden al hierro, y estas bajitas, porque corresponden al cobre, que conduce mejor. Se pide, apartado A, indique cómo se realiza el ensayo de vacío y las condiciones de realización, sé que dibujes un esquema y los aparatos de medida que hay que utilizar y los valores de esas medidas. Lo mismo en el B, pero para el ensayo de cortocircuito. Y luego en el C, calcule el valor de la caída relativa de tensión, y en el D, calcule el rendimiento del transformador con una carga del 75% y factor de potencia unidad. Empezamos por el A. En el ensayo de vacío se debe conectar al primario a la tensión nominal y se deja el secundario en circuito abierto, es decir, no se conecta nada. ¿Cuál es la tensión nominal? En el primario son 1000 voltios. En esas condiciones, la rama serie se desprecia porque no circula corriente, lo hemos dejado abierto, por lo que tenemos la rama paralelo, es decir, el hierro. Y entonces el circuito monofásico equivalente, pues vamos a calcular sus parámetros referidos a la rama paralelo que corresponde al hierro. Vale. La potencia en el ensayo de vacío es igual a 3 veces la tensión de fase al cuadrado partido de la resistencia del hierro. Esto es la fórmula de la potencia, pero sustituyendo la intensidad con la ley de Ohm, por lo que nos queda la tensión al cuadrado partido de la resistencia. Y es resistencia y no impedancia porque estamos hablando de potencia activa. Vale. Pues como la tensión es la de fase, es la de línea partido de raíz de 3. Pero está al cuadrado, por lo que la raíz se nos va. Nos queda 3. Entonces, pues este 3 con el 3 de pasar de línea a fase se nos va. Y nos queda los 1000 voltios nominales, porque el ensayo se hace a tensión nominal en el primario al cuadrado, partido de 5000, porque 5000 son los 5 kiloohmios que nos da el enunciado. Eso nos da que la potencia en el ensayo de vacío son 200 vatios. ¿Y cuál es la impedancia? Vale, pues como tenemos la resistencia y la reactancia inductiva y sabemos que están en paralelo, es decir, están como aquí en el dibujito, pues simplemente es calcular con la fórmula de resistencias en paralelo, es decir, J 1750 por 5000 partido de ese mismo 5000 más J 1750. Lo de J es porque es una bobina, teóricamente, no es una bobina real porque son barras de hierro, pero en la representación es como una bobina porque tiene una reactancia inductiva. Y eso nos da una parte imaginaria a la Z. Bueno, eso nos queda 1651,8 con un desfase de 70,7 grados. Está en ohmios, obviamente. ¿Y cuál es la intensidad del ensayo de vacío? Pues ya la ley de Ohm. La tensión de fase, es decir, 1000 partido de raíz de 3, porque hay que pasar de línea a fase, partido de la Z. Eso nos da 0,35 amperios. Intensidad de línea. ¿Por qué de línea? Porque lo tenemos conectado en estrella. Porque lo tenemos conectado en estrella al primario. Entonces la intensidad de línea y la de fase son iguales, pero la tensión de cada fase es la de línea partida de raíz de 3. Vale, pues con esos valores ya sabemos
que los aparatos de medida darán 1000 voltios de tensión de línea, 0,35 amperios de intensidad de línea y el batímetro será por fase. Entonces esto que hemos calculado aquí de 200 será entre 3, 66,7 vatios. Y el esquema de conexión pues sería algo así. En el primario, porque el secundario lo dejamos en vacío, o sea, sin conectar, abierto, pues en el primario el voltímetro, el amperímetro y el batímetro conectado de esta forma para leer la potencia activa de una sola fase. Pasamos al apartado B. Lo mismo, pero para el ensayo de cortocircuito. Bueno, aprovecho para decir que os suscribáis si os ayuda este contenido. Claro que sí. Ensayo de cortocircuito, pues se cortocircuita el secundario y en el primario se conecta a una fuente de tensión trifásica regulable cuyo valor se va aumentando desde 0 hasta obtener en los devanados sus intensidades nominales. En estas condiciones la rama paralelo se puede despreciar, por lo que solo tenemos la rama serie de su circuito monofásico equivalente. Me voy al esquema lo primero. ¿Qué hacemos? Con un cable o cualquier otra cosa cortocircuitamos la salida en el secundario. Entonces, como es cobre y hay un cortocircuito, la corriente circula muy fácilmente. Es decir, que la tensión se mantendrá bajita a priori. ¿Qué hacemos entonces? Pues con este amperímetro que estamos midiendo la intensidad, subimos el voltaje hasta obtener en el amperímetro la intensidad nominal en el lado que estamos realizando el ensayo. Este es el primario, pues la intensidad nominal del primario. Y en ese momento ya no tocamos más la fuente de tensión. Leemos tanto el voltaje que tenemos como la intensidad, que a priori será la nominal, como la potencia del cortocircuito que estamos leyendo en ese momento. Conectado así el batímetro será la potencia activa de una sola fase y habrá que multiplicarlo por 3 para saber la del transformador entero, porque es trifásico y tenemos 3 fases. Entonces, ¿cuál es la intensidad nominal? Pues la fórmula de la potencia aparente es raíz de 3 UI. Si esto pasamos a descubrir la intensidad, nos queda S partido de raíz de 3 por U. La potencia aparente nominal es 10 kVA y la tensión en el primario nominal 1000 voltios. Eso nos da que es 5,77 amperios de intensidad nominal en el primario. ¿Cuál es la potencia activa entonces? Pues 3 veces, porque tenemos 3 fases, por la intensidad nominal al cuadrado por la resistencia de cortocircuito, que nos la da el enunciado. Eso nos da 150 vatios. La resistencia aquí, 1,5 ohmios. Y luego, la Z de cortocircuito, pues como ya tenemos los valores de la rama serie, 1,5 más J por la reactancia inductiva, J10. Y para pasar a la tensión de cortocircuito, pues ley de Ohm. Raíz de 3, porque hay que pasar la tensión a magnitud de fase. Entonces hay que dividir la de línea entre raíz de 3 por la intensidad por la Z. ¿Es por qué? Porque tenemos el primario, que es donde estamos realizando el ensayo en estrella. Entonces la tensión de fase es la de línea partida de raíz de 3. Vale, pues con eso la raíz de 3 por la intensidad nominal por la Z, que lo hemos calculado antes, nos queda 101,1 voltios. Con estos valores, pues la lectura del aparato del esquema, si lo conectamos así, será voltaje de línea, intensidad de línea y potencia activa de una fase. Voltaje 101,1 lo hemos calculado, intensidad la nominal, porque estamos realizando el ensayo a intensidad nominal, y luego la potencia, como es de una sola fase, pues la que hemos calculado a partir de 3, 50 voltios. Antes nos ha salido 150, pues dividiendo entre 3, 50. Este sería el esquema de la rama serie, el equivalente fase neutro. Y esto, pues, cómo se conectarían los aparatos de medida y cómo se realizaría el ensayo.
Apartado C. Calcula el valor de la caída relativa de tensión. Pues eso es la fórmula proveniente de la teoría. 100 para sacar porcentaje de la tensión de cortocircuito partido de la tensión nominal. Eso nos da un 10,1% de caída de tensión relativa. Y apartado D, ya el último, sería calcula el rendimiento del transformador con una carga del 75% y factor de potencia unidad. Es decir, ya casi que nos dan los datos que necesitamos para meter en la fórmula. La fórmula es la que ya hemos usado en otras ocasiones, en otros ejercicios. La potencia consumida por la carga activa partido de esa misma potencia más la que consume el hierro, que es la de vacío en realidad, y luego más el índice de carga al cuadrado por la potencia de cortocircuito. Vale, pues como nos lo dice prácticamente todo, el factor de potencia unidad, 0,75, que es el índice de carga por la potencia aparente consumida. Esto lo sacamos porque la potencia activa es S por el coseno de phi. Coseno de phi nos dicen que es 1 y S es el 75% de la nominal. Entonces, pues 0,75 por 10.000. Y luego abajo lo mismo que el numerador, más la potencia del ensayo de vacío, que la hemos calculado en el A, 200 vatios, y luego pues 0,75 al cuadrado, que es el índice de carga, por la potencia consumida en el ensayo de cortocircuito, que lo hemos calculado en apartado. Eso nos da un 96,3% de rendimiento. Gracias por ver mi vídeo, espero que te haya sido de ayuda este contenido. Para agradecer mi trabajo puedes darle a like y suscribirte al canal. Un saludo.